Hola a todos, esta noche vengo a hablarles sobre compuertas lógicas. Las compuertas lógicas simplemente son circuitos que están compuestos de diodos, resistencias y transistores. ¿Qué características tienen las compuertas lógicas? Las compuertas lógicas nos sirven para que solo se puede realizar con operaciones algebraicas booleanas. O sea que solo se pueden utilizar unos o ceros para hacer estas operaciones. Con estos dos dígitos representarán el nivel de voltaje de entrada o de salida de dichos circuitos integrados. Si vemos acá, este sería la parte interna de lo que sería que sería un circuito integrado. Aquí encontramos este circuito, que eso sería una puerta lógica, y aquí encontraríamos lo que vemos acá, que serían las entradas, y la parte frontal de cada uno sería la salida. También tenemos sinónimos sobre las compuertas lógicas. Encontramos que también se pueden llegar a determinar, en lugar de representarlo con un 1 o un 0, también se puede representar como falso o verdadero en algún otro tipo de tarea, o activado, o en lugar de 0 también podemos decir que sea desactivado o activado, o nivel bajo, nivel alto, o también podemos decir que es un no o un sí, o en el caso de las tarjetas electrónicas podemos hablar de tarjetas perforadas o tarjetas sin perforar. Igualmente en los interruptores podemos hablar de interruptores abiertos e interruptores cerrados. Esto es lo que vemos con el concepto de puertas lógicas. Bueno, ahora seguimos viendo lo que tiene que ver con los tipos de compuertas lógicas que podemos encontrar. Estos también los llamamos funciones lógicas. Dentro de los principales encontramos la función OR, que lo que nos lleva es a tener dos entradas. Un ejemplo, las entradas siempre van a tener, hablemos de voltajes, o el voltaje 0 sería no ausencia de electricidad, y el número 1 sería la presencia de electricidad. En este ejemplo podemos ver que en esta compuerta lógica OR encontramos que si hay dos ceros, simplemente en la salida va a ser otro cero. O sea que si no hay voltaje en ninguna de las dos entradas, simplemente no va a haber un voltaje de salida, un voltaje antes de salida. Ese es en el único caso donde no va a haber voltaje. En el resto de los casos, con el solo hecho de que en una de las salidas haya un voltaje alto o un 1, simplemente vamos a tener una salida con alto voltaje o con una salida de tipo 1. Encontramos este tipo de función lógica, la llamamos función lógica o de suma. Encontramos la función lógica AND, que es también llamada como una función que es como la multiplicación en el caso de los booleanos. Ahí encontramos que la única manera de que en esta exista voltaje, encontrando las dos entraditas que tenemos acá, que en el caso de que simplemente haya un 1 en las dos entradas, en la entrada A y en la entrada B, vamos a encontrar que sí va a haber un tipo de voltaje dentro de la salida. Después de esto encontramos que ninguna otra cumple ningún tipo de voltaje. Así en uno tengamos un voltaje alto y en el B tengamos un voltaje bajo, simplemente no va a haber salida. La única manera que haya un voltaje en la salida es que las dos sean voltajes altos, o que haya electricidad entrando por esta compuerta. Seguimos con la compuerta NOT. Esta simplemente es una compuerta de negación. Aquí podemos ver que NOT quiere decir que si tenemos una sola entrada, en este caso, y tenemos una entrada que es 0, que no hay voltaje, lo que nos va a arrojar a nosotros es una salida con voltaje. Y lo contrario sería que si tenemos una salida con voltaje, simplemente nos va a arrojar un 0. Esto generalmente se representa con un pequeño círculo en la punta de la salida de la compuerta. Esta también se representa con un triángulo. Después de esto encontramos la compuerta NOR, que simplemente es la misma compuerta OR, pero negada según la compuerta NOR. Como les decía yo, la negación simplemente se representa con un círculo en la salida. ¿Qué está haciendo este tipo de compuerta? Simplemente es coger la compuerta OR y negar sus salidas. Un ejemplo, dijimos en el caso de la compuerta OR, que la única forma de que no hubiese voltaje es que los dos fueran ceros. Aquí es lo contrario. La única forma de que haya voltaje es que los dos sean cero. Y el resto siempre nos va a dar una ausencia de voltaje.
En el caso de la compuerta NAND sería exactamente lo mismo a la compuerta AND, pero negada. Si miramos aquí, aquí está el circulito donde la salida, después de que pasa por la compuerta, es negada. Entonces simplemente, aquí, si miramos acá, la única manera que hubiese un voltaje sería que las dos entradas tuvieran un 1 o un voltaje de entrada. Y aquí podemos ver que esto ya se convierte en un 0 y las demás tendrán un voltaje alto de salida. Tenemos una compuerta especial que se llama la compuerta SOR, que lo que simplemente nos está arrojando es tomar las compuertas que sean iguales y ponernos las compuertas en 0 siempre y cuando sean iguales. Un ejemplo aquí sería 0, 0 en las entradas y nos arrojaría un 0. Si fueran dos unos acá, entonces la salida saldría 1. Y si son variables, o sea que simplemente tiene un 0 y un 1 o un 1 y un 0, simplemente la salida sería un voltaje alto. Esta se representa con la misma el tipo de diagrama que tiene la compuerta OR, pero simplemente se le pone como un espacio y otra flechita en la parte trasera de esta compuerta. Estas serían las más importantes que se conocen. También se pueden negar, en la compuerta SOR también se podría llegar a negar, colocando donde hay ceros, simplemente haría un 1, y cuando son diferentes, simplemente nos daría 0. Ahora lo que vamos a ver es un pequeño ejemplo o ejercicio de compuertas lógicas. Aquí encontramos por lo menos el primer diagrama. Este es un diagrama de tiempo. ¿Qué podemos evidenciar acá en este diagrama de tiempo? Cuando vemos aquí estas líneas A y B, recordemos que son entradas a nuestro circuito electrónico. Miramos que aquí encontramos 3 salidas. Vamos a poner un ejemplo de que nuestro circuito tiene 3 salidas diferentes. Aquí podemos ver una línea abajo, aquí volvemos y miramos una línea hacia arriba. Cada cuadrito de estos o cada segmento es un 1 o un 0. Cuando está en la parte de abajo, esto representa un 0. Sería aquí un 0, 0, 0. Y aquí cuando sube, representaría un 1, un 1, un 1, un 1. Y aquí vuelve a bajar y representa un 0 y un 0. Igualmente para estas. Y aquí nos estaría representando la otra entrada, y este es O1, O2 y O3 serían las salidas, o sea el resultado que nos daría al meter esto, para poder así saber qué tipo de compuerta lógica estamos trabajando. Para ver esta información mucho más clara, la podemos verificar acá en la tabla de verdad. En la tabla de verdad podemos ver este mismo resultado, pero ya con los números, con el fin de poder manejar mejor la tabla. Un ejemplo, si aquí dijimos que A tenía una entrada 0 y B tenía una entrada 0, aquí podemos ver que las dos primeras, A y B, son 0. Miramos el segundo tiempo, que sería 0, y aquí ya tiene un 1, entonces ya sería un 1. Igualmente para todos sería ahí hacia abajo lo que encontraríamos. Y lo mismo hacemos con las salidas. Un ejemplo, la salida 1 empieza con un 1, si ustedes se pueden dar cuenta aquí, primero empieza la parte alta y vuelve y baja y vuelve y sube, o sea que encontramos un 1, 0, 1, 0, y así vamos representando los supuestos voltajes que están entrando a nuestro circuito electrónico. Después de que tenemos esta tabla, ¿qué hacemos? Comparamos con lo que vimos anteriormente y podemos llegar a concluir el tipo de compuerta lógica que estamos utilizando. Un ejemplo, en la primera estamos utilizando una compuerta SOR, o sea que salida 1, si comparamos esta salida 1, vemos que si aquí es 0 y 1, es 0, 0, la salida es 1. Recuerden que para la compuerta SOR, siempre que fueran iguales nos daba 0. Pero como está negada, si vemos aquí tiene una N, quiere decir que está negada, o sea que nos va a dar un resultado contrario a la compuerta SOR. Entonces simplemente la salida la niega. Entonces si es 0, 0, la salida es 0, al ser negada, pues sería lo contrario, que sería 1. Ese es el único resultado que podemos tener. Igualmente, si son diferentes, la salida sería 1, pero como está negada, entonces nos da 0. Así, si ustedes pueden verificar cada uno de estos, nos está dando ese mismo resultado. Donde es diferente nos da 0, donde es igual nos da 1. Ahora ya para la salida 2, podemos notar que la salida 2 es una compuerta NAND. ¿Por qué una compuerta NOR? Perdón. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando las compuertas fueran iguales,
que la única manera que nos diera 0 sería cuando las dos son 0. De resto, desde que una de las dos compuertas entre un voltaje, simplemente nos daría 1. Pero, como está negada, entonces un ejemplo, la primera es 0, 0, se supone que debería ser un 0, pero es un 1 porque la respuesta para el OR es 0, pero al negarlo nos daría 1. Igualmente pasa acá, donde hay un solo voltaje, debería ser un 1, pero al negarlo nos daría 1. Por último, la última compuerta que nos decía, que es la compuerta AND, que simplemente para que fuera un 1, simplemente las dos deberían tener un voltaje alto. Con el solo hecho de que una de las dos tenga un voltaje bajo, nos daría como respuesta el 0. Si vemos aquí, la compuerta A y B, la primera es 0, la segunda hay un 0 y un 1, o sea que hay un voltaje bajo, nos da 0. Vemos acá que solo hay dos entradas que son 1 y por eso los dos resultados 1. Este es un pequeño ejemplo para nosotros poder llegar a determinar cuándo una compuerta es 0 o 1. ¿Ya? Ya. Bueno, ahora les voy a hablar de unos pequeños ejemplos de casos reales por lo menos las 3 compuertas de los resultados que nos dieron en los ejemplos del ejercicio anterior. Empecemos con la compuerta SOR. Aquí tenemos en nuestra imagen un dibujo de una batería de un vehículo. Esto nos puede representar la alarma de un vehículo que esté conectado, puede ser a un celular. En caso de que tengamos una compuerta SOR conectada a nuestra alarma, ¿qué nos dará? Que si recuerdan ustedes, siempre y cuando las dos entradas sean iguales, nos va a dar un resultado de un voltaje alto, o sea que nos va a activar la alarma. Entonces, un ejemplo, en el caso de acá, que muevan el carro o activen los sensores de la alarma, esto nos dará un voltaje 1 que se combinará con el voltaje 0 que tenemos de la siguiente entrada. ¿Esto qué hará? Que los dos se conviertan en 1 y nos dará el resultado de la activación de la alarma. Es en el caso de, como vemos acá, desconecten la alarma y si tenemos un 0 en una de las entradas, al desconectar la alarma lo que vamos a tener es otro 0, nos daría un resultado igual, lo que nos daría una salida 1 y eso nos daría la activación de la alarma. En los ejemplos, en casos reales, lo que tiene que ver con compuertas NOR, vemos el caso de la refrigeración delicada, pronto alimentos de daño que se pueden dañar fácilmente, entonces vemos 4 refrigeradores conectados a nuestra nevera. ¿Qué pasa? Que con la compuerta NOR lo que nos está diciendo es que siempre y cuando tengamos un refrigerador prendido, él simplemente nos va a arrojar un resultado 0, o sea que no nos va a dar ninguna alarma. Si todos están prendidos, pues tampoco nos va a arrojar una alarma, porque la condición es que en el momento de que todos sean 0 es que se activa nuestra alarma. De resto siempre nos va a dar un 1. Ya aquí miramos lo que tiene que ver con el ejemplo de las compuertas A, una cerradura electrónica de una puerta, cuando tiene dos sistemas para poder validar la entrada o la abertura de esta cerradura. Un ejemplo, aquí vemos una tarjeta para ingresar a la cerradura y una clave numérica para la misma. Entonces, como vimos, la compuerta AND lo que nos dice es que para que pueda activarse tiene que haber unas entradas, las dos tienen que ser 1, o un voltaje de entrada 1. O sea que aquí lo que podríamos asimilarlo es a que se activen correctamente los dos sistemas de validación, tanto la tarjeta como el número, la clave numérica. Un ejemplo, si tenemos la tarjeta la ingresamos, pero metemos mal la clave numérica, él nos va a dar un 0, 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el resultado va a ser 0 y la puerta no se va a abrir. Y por lo contrario, si ponemos bien la clave numérica, pero no tenemos la tarjeta, igualmente nos va a dar 1, 0, lo que nos va a dar una salida en la compuerta de un 0 y no nos va a dejar abrir. Simplemente teniendo la tarjeta insertada y el número correcto de la clave, nos daría un 1 para abrir la compuerta. Estos serían unos pequeños ejemplos de la vida real en los que se podrían utilizar los circuitos electrónicos y las compuertas lógicas. Esto es todo lo que quería mostrarles. Espero que esto les sirva para sus futuros trabajos en la materia de electrónica.